Hoy es miércoles 21 de mayo, aquí en La Otra Agenda, el programa donde preguntamos cosas que muchos no se atreven a preguntar. Tenemos invitados que tampoco muchos tienen. Hoy no me acompaña Yanela, se ausentó y es el cumpleaños, así que le queremos mandar un muy feliz día a nuestra querida Yanela. Pero hoy día me acompaña un lujo, como es tener al lado mío siempre a Lucero Llanos. Lucero, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos vean. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bastante contenta de acompañarlo nuevamente en otro proyecto, aunque sea por un ratito, ¿no? Así es. Cuénteme, ¿cuáles son los invitados del día de hoy en La Otra Agenda? Por supuesto, hoy nos van a acompañar Luis de Guzmán, él es experto en seguridad, con él vamos a hablar sobre las claves en la nueva propuesta de ley que envió el Ejecutivo al Legislativo y que ya se está discutiendo. También vamos a tener al economista Alfredo Arízaga, él es exministro de Economía y con él hablaremos sobre las acciones que lleva a cabo el gobierno para reforzar la dolarización. Y también tendremos, por supuesto, a la abogada Gabriela Guerrero. Ella es analista política y con ella vamos a estar conversando sobre las expectativas para este nuevo periodo de Daniel Noboa. Así es. Y esta mañana los ecuatorianos nos despertamos viendo que el riesgo país ha bajado. ¿En cuánto está el riesgo país hoy día, Lucero? Es una maravilla esto, sigue bajando. Por supuesto, después de algunos meses nuevamente está en 3 cifras, es decir, 995 es la cifra que ha marcado el JP Morgan, que es la institución que hace la medición del riesgo país. Así que eso es positivo, pues como país somos mejor vistos internacionalmente como sujeto de crédito, ¿no? Voy a dar un comentario que tengo desde el día de ayer y lo tengo aquí, clavado como una espina. Ayer leía en redes sociales cómo el ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz, dice que había llamado a todos los presidentes que él conocía para decirle que no vinieran a la puesta de la banda del presidente Noboa. La verdad es que cada vez más decepcionan y decepcionan porque no se dan cuenta que al final del tiempo los ecuatorianos somos los que importamos y no su agenda política. Todavía no quieren reconocer algo que ya lo ha reconocido hasta muchos de sus partidarios como alcaldes y prefectos del Ecuador, que Daniel Noboa fue escogido legítimamente y por una mayoría bastante amplia como presidente de Ecuador. En lugar de dedicarse a llamar a presidentes, que no sé a quién habrá llamado o quién le pudo haber contestado el teléfono, aparte de 4 que me imagino en Latinoamérica, que tampoco creo que están invitados, creo que deberían ponerse a proponer. La Asamblea Nacional ya es un circo por parte de ellos y no ha pasado el tiempo. Lo que les puedo decir es que Ecuador está primero. Ecuador debe primar, no sus agendas. Hoy también escuchaba en una entrevista en Teleamazonas al señor asambleísta Ricardo Patiño, donde lo vi en un mundo bizarro, donde la memoria de ellos es corta y sobre todo donde quieren que las respuestas y las preguntas que se les hacen a ellos sean a la medida para contestar lo que ellos creen que es la agenda política del país. Pero no, señores, el Ecuador ha votado por otra agenda, ha votado por una agenda de libertad económica, donde queremos los ecuatorianos todos los días poder luchar por salir a trabajar, porque nuestros hijos se críen en ambientes tranquilos y seguros, y sobre todo por tener un futuro como el Ecuador. Si la Asamblea no trabaja cerca del Ejecutivo, como ellos no lo quieren hacer, este país no va a avanzar. Les duele mucho no tener el poder absoluto como lo tuvieron casi por 9 años. Así que, presidente, por favor, haga lo que usted ha prometido y los ecuatorianos de bien vamos a estar ahí para apoyar. Empezamos con las noticias del día. Oiga, esta mañana, Lucero,
hubo un operativo. Cuénteme un poquito al respecto. Por supuesto, tengo justamente una noticia sobre el operativo Tormenta 29. Vemos que la Policía Nacional se encuentra realizando este tipo de operativos y la mañana de hoy aproximadamente 100 servidores policiales como parte de este operativo Tormenta 29 intervinieron de manera simultánea en varios sectores priorizados de Durán. Entre ellos, Divino Niño, la Ciudadela Los Cedros y la cooperativa El Sabucarán, donde se aprendió a varios sujetos por diferentes delitos. Entre ellos, ¿qué cree? Tenencia ilegal de armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Y entre los indicios se logró el decomiso de armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas. Además, en el sector Divino Niño se destruyó un inmueble que sería utilizado por los grupos de delincuencia organizada para mantener en cautiverio a las víctimas de secuestro y almacenar armas de fuego. Pero quiero que se den cuenta un detalle en particular. Miren de dónde están sacando este arsenal de armas, literal de una cloaca. O sea, hasta dónde tienen la imaginación, la inventiva para ocultar este tipo de artefactos utilizados para realizar sus fechorías, ¿no? Vemos ahí justamente el momento en el que destruyen este inmueble, que es parte de las actividades que está realizando la policía, como también algo simbólico, ¿no? Ganarle terreno a estos grupos de delincuencia organizada. Bueno, eso y más las leyes que está pidiendo el gobierno, que ya se están discutiendo en la Asamblea. Así que la verdad es que debemos estar contentos. Se están haciendo cosas y de a poco vamos sintiendo cómo el gobierno toma cancha, ventaja sobre estos grupos de terrorismo organizado, narcoterrorismo. Y bueno, vamos al primer corte y ya regresamos aquí con Lucero y yo en la otra agenda. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso, lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador.
Y recibimos a nuestro primer invitado de la tarde. Él es Luis de Guzmán. Él es experto en seguridad, analista de seguridad, especialista en táctica antiguerrilla e inteligencia. Y con él vamos a hablar el tema de seguridad, que es la clave en esta nueva propuesta de ley que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea. Bueno, Luis, antes de hacerte la primera pregunta, hay que dar obviamente un antecedente. El gobierno el fin de semana envió a la Asamblea Nacional una ley para debilitar al narcotráfico, el lavado de dinero y estas bandas criminales. El Ecuador está viviendo momentos difíciles. El presidente ha ido también a buscar en sus visitas internacionales ayudas en temas tácticos. Pero más allá de eso, queríamos saber tu opinión, tú que eres el experto, que sabe esto mejor que nadie en Ecuador. ¿Cómo ves esta ley que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea? Buenas tardes, Luis. Guillermo, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero señalar que yo celebro la propuesta y la creación de una ley como tal. Es decir, yo apoyo el propósito y el espíritu de esta ley. No obstante, pienso que debe de pulirse, revisarse hasta que pueda hacerse de una manera poco debatible, porque si bien es cierto, yo no me puedo referir a la parte legal, pero sí a la legítima, que es realmente más fuerte que la legal, y nosotros en legítimo derecho tenemos la necesidad, además vital, de defendernos y continuar esta lucha contra el crimen organizado. Repito, no obstante, pienso que hay muchos puntos que se deben de seguir puliendo y revisando para que más bien, una vez instalada o aceptada esta ley, el ejercicio y la aplicación de sus frutos necesarios y no por el contrario traigan alguna especie de trabas o consecuencias negativas. ¿Cuáles son esos puntos, los más importantes según tu criterio, Luis? Por ejemplo, leo y destaco entre ellos la posibilidad de darle la potestad entera al presidente de poder indultar a los agentes del orden, a nuestros policías o militares, en tanto y cuanto existiese algún tipo de irregularidad o un presunto abuso. Eso de ahí pienso que hay que revisarlo, porque indultar a los agentes que estén probablemente involucrados en algún desacierto va a dar pie a que gente de la oposición o a las personas a los que no les conviene la existencia y la creación de esta ley digan que el presidente está metiendo la mano en la justicia, por ejemplo. Pienso yo que podríamos normar y reglamentar, y es suficiente con que los agentes del orden, mientras igual están siendo investigados o en una instancia de juzgamiento, no sean susceptibles a presión preventiva. Eso, por ejemplo. Otra de estas es el tema de los allanamientos sin necesidad de estar en un estado de excepción. Es sumamente útil y realmente es urgente. Muchos dirán que probablemente ese es un tema anticonstitucional, porque esto se lo he hecho siempre bajo la herramienta de los estados de excepción, que es un instrumento constitucional, pero no podemos vivir de estado de excepción en estado de excepción en estado de excepción. Pero no obstante, pienso que debe de hacerse estos allanamientos siempre y cuando estén sumamente sustentados, evidenciados, no solamente en indicios, sino en verdaderas pruebas y elementos que den precisión en el momento de que el objetivo militar ha sido localizado, para que el resultado sea tajante, sea visible, sea evidente, y no se suponga que esto ha sido un abuso por parte de las fuerzas del orden. Porque además, si bien es cierto, hoy por hoy, para sacar a veces un acto urgente, son los malos elementos de la justicia que se han evidenciado incluso y han sido hasta ya sentenciados. Hay muchos jueces, secretarios, propios fiscales que entorpecen la ejecución de los actos urgentes, y hasta eso se pierde la diligencia totalmente.
Dentro del proyecto de ley también se menciona reformar el COIP, y en esto también se mencionaba el aumento de las penas a aquellas personas, tanto los que forman parte de estas agrupaciones consideradas grupos organizados delictivos, y también aquellas personas que los coordinen, lideren, financien, etc. Esta posibilidad de incremento de penas, ¿cree usted que va a desincentivar que jóvenes, chicos, personas se quieran integrar a este tipo de organizaciones por fuera de la ley? Estoy de acuerdo en el incremento y el endurecimiento de la penalización de todos estos delitos. No estoy seguro si eso sea mayormente disuasivo. O sea, de hecho, con suerte, toda ley termina siendo siempre un arma disuasiva cuando está en ejecución y en buen uso, porque si no, no existieran los delitos ni los delincuentes cometidos. Pero sí hay otras cosas que revisar, por ejemplo, el tema de cómo señalar. Recordemos que estamos dentro de un conflicto armado interno, y esto significa que el enemigo se mimetiza dentro de la sociedad civil, dentro de nuestra propia ciudadanía. Entonces la identificación es mucho más difícil. Por ahí algo leí de gente con tatuajes, etc. Mira, eso presta para que haya, primero, discriminación, segundo, mucha confusión mayor de la que existe ya de la naturaleza propia del conflicto como tal. Entonces se debe de reglamentar y normar lo suficiente para que su ejecución y los resultados sean eficientes. De todas formas, yo estoy totalmente de acuerdo al 100% de la creación de una ley. Siempre yo he mantenido y he dicho que esto de aquí debió de haberse efectuado hace mucho tiempo. Está muy bien el tema de las incautaciones, que han sido muy celebradas, incluso en el gobierno anterior del señor Lasso, se jactaban de haber sido el gobierno que más droga incautó, cuando para mí eso no era algo que celebrar, porque evidenciaba que entraba más droga cada vez. Pero un verdadero golpe al crimen organizado es golpear su economía. El incautarles droga a los narcotraficantes es como quitarle arena a la playa. El verdadero negocio del narcotraficante es convertir la droga en dinero, diluirla dentro de un sistema financiero en las distintas formas de lavado, de captación, de transformación, más que vender droga es solamente su trabajo. Entonces, el atacar decididamente a las estructuras financieras criminales es verdaderamente donde se va a golpear. Mientras no se acabe esto, la contención de la violencia, la lucha que nuestras fuerzas liberan contra los grupos beligerantes en las calles es poco útil, es repetitivo y no da mayor resultado. Mientras existe el dinero subterráneo de todas estas organizaciones criminales, siempre va a haber una persona dispuesta a salir a la calle con un arma y con 1 kilo de droga a seguir la guerra. Luis, hay una parte de esta ley que habla también de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y la policía entren y tomen los puertos. Una de las salidas de la droga de este país ha sido los puertos, pero todavía las Fuerzas Armadas y la policía no han podido todavía bloquear. ¿Te parece que esta es la forma de hacerlo? Me parece que son múltiples las formas en las que hay que hacer. Por eso te digo, esta ley hay que revisarla, pulirla, complementarla. A ver, desde el principio básico de que esta ley no solamente que da ciertas libertades y más poderes al Ejecutivo, al sistema judicial y también a las fuerzas del orden, pero recordemos pues que el crimen organizado ha infiltrado todos los estamentos del Estado. O sea, ha infiltrado los poderes, las instituciones públicas, sus propias fuerzas del orden, el sistema de justicia, y entonces es ese propio crimen organizado que, infiltrado en todas estas fuerzas, también van a hacer uso de esta propia ley para el ataque contra sus enemigos, contra los buenos, y para hacerlo útil y sacar ventaja de esto.
El tema de los puertos es un tema que debe de revisarse a fondo. No solamente los puertos estatales, sino esta gran cantidad de puertos privados que existen, que deben ser mayormente inspeccionados bajo algún reglamento especial. Los puertos, la ubicación de todos los puertos clandestinos. Recordemos que estamos en toda la ruta que le llaman la ruta de narcotráfico, en todas las provincias de la costa, y realmente es de frontera a frontera, o sea, desde todas las provincias hacia el norte, hacia el sur, todas las provincias son puertos. Por supuesto, y no solamente es el narcotráfico, sino otras economías ilegales que muchas veces van conexas con este tipo de situaciones. En este momento la Asamblea tiene el proyecto de ley, está en la comisión económica. Ellos tienen que hasta fin de mes generar el borrador para el primer informe, para debatirlo en el Pleno, y en este momento también están receptando por parte de la ciudadanía algún tipo de situaciones que se pueden ir mejorando. De lo que usted ha podido leer y de su experiencia, ¿qué cree que se debería de tomar en cuenta y que haría falta para afinar detalles y darles la facilidad a las fuerzas del orden, al bloque de seguridad, para que puedan intervenir? Bueno, algo que incluso ayuda a ganar tiempo es el fortalecimiento de las instituciones ya creadas para todo este tipo de eventualidades y todo este tipo de delitos. O sea, hay que fortalecer definitivamente la UAFE, el SRI, la propia Fiscalía, todo el Consejo de la Judicatura. Las fuerzas del orden están, de cierta forma, desde hace muchos años, desatendidas en su parte operativa, armamentista, de equipamiento. Entonces, si por mucha ley que exista, no hay las herramientas y los instrumentos para que sea bien ejercida, queda como una cuestión comunicacional y nada más. Pero también urge que paralelamente al ejercicio, a la aplicación de la ley e incluso de toda esta lucha que ya se viene librando desde enero del año pasado, debe de hacerse una verdadera depuración en todas estas instituciones. Luis, queremos agradecerte una vez más tu expertise, sobre todo porque es tu área total, el tema de cómo tratar la inseguridad, y tal vez, como tú dices, es un gran comienzo. Hay que pulirla, pero es un gran comienzo que no se había dado hasta ahora. Gracias, Luis, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, Guillermo y Lucero. Era Luis de Guzmán, experto en seguridad, hablando sobre la ley que mandó el Ejecutivo el fin de semana a la Asamblea General. Hay que pulir muchas cosas, pero es un comienzo que esperamos que no sea el único. Así que de a poco vamos a ir sabiendo las intenciones del Ejecutivo para tratar todo el tema de seguridad, que sabemos que es un tema primordial, no solamente para él, sino para la ciudadanía. Ya volvemos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, no, me dejaba a los 12 años. Eso, lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel.
La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Regresamos con más de La Otra Agenda y vamos a recibir a nuestro segundo invitado de la tarde. Él es el economista Alfredo Arízaga. Con él vamos a hablar sobre las acciones que debe tomar el gobierno para mejorar la economía del país. Recordemos que él es exministro de Economía, tiene estudios en economía en la Pontificia Universidad Católica de Quito y de posgrado en Rutgers University, New Jersey. Él se desempeñó también como miembro de la junta directiva de varias compañías en el campo industrial, comercial y desarrollo inmobiliario, y también es profesor universitario. Así que lo recibimos, ya estamos conectados con él. Muy buenas tardes. Economista, buenas tardes. Hoy el país se levanta con que el riesgo país sigue bajando. ¿Esto es una percepción internacional o lo que viene por parte del gobierno, los entes internacionales ya lo intuyen? ¿Por qué cree que está bajando tan rápido lo que le decía, el número del riesgo país? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Un saludo cordial a toda su audiencia. El indicador de riesgo país mide básicamente la percepción que tienen los inversionistas internacionales sobre el riesgo de que Ecuador vuelva a hacer un default, a dejar de pagar oportunamente los bonos de deuda externa. No es un indicador de la dificultad de hacer negocios o inversiones dentro del país. Está vinculado básicamente a la solvencia del gobierno y a la voluntad de hacer los pagos. Entonces, en los días en que transcurrieron entre la primera y la segunda vuelta, cuando existía un alto riesgo de que Luisa González gane las elecciones, este indicador se disparó y llegó a un nivel de los más altos del mundo. ¿Y por qué sucedió eso? Porque cuando los inversionistas visitan Ecuador, tratan de reunirse con distintos personajes políticos de todos los sectores, y en muchas de las reuniones que tuvieron con líderes del correísmo, así como también con líderes del movimiento indígena, estas personas les anticiparon que en caso de ganar las elecciones harían una nueva auditoría de la deuda emitida en bonos, lo cual equivale a decir que íbamos hacia otra moratoria. Entonces, esta gente destruye la confianza que pueden tener los inversionistas extranjeros en el país y nos hace mucho daño. Luego de que ya Daniel Noboa ganó la segunda vuelta, y sobre todo luego de que ha demostrado que pudo configurar una mayoría en la Asamblea Nacional que le va a permitir introducir las reformas legales que el país necesita, este indicador está bajando rápidamente y está ya en el nivel más bajo registrado durante el último año, los últimos 12 meses. Esto es un muy buen síntoma, porque Ecuador no puede seguir siendo un país expulsado de los mercados financieros internacionales. El riesgo país tiene que caer todavía unos 500 puntos. Esto quiere decir a la mitad del nivel en que se encuentra hoy,
para que el país pueda retornar a los mercados financieros internacionales. Otra cosa que ha traído el presidente Noboa es que se acabó la duda de que la dolarización no iría más. Es decir, hay que fortalecer esta dolarización. Eso también puede asustar a los mercados y a los inversores. El año pasado la inversión extranjera no fue la mejor. Y yo creo que también, en lo personal, creo que también el tema de la posible desdolarización por parte de Revolución Ciudadana asustaba muchísimo en época de elecciones. Efectivamente, esa es una iniciativa que genera mucha incertidumbre, mucha desconfianza, tanto dentro del país como para inversionistas extranjeros. Y súmele a eso la repetida declaración de los propios candidatos del correísmo en el sentido de que usarían las reservas del Banco Central para financiar gasto fiscal, gasto público, pues eso pone en altísimo riesgo la estabilidad de la economía. En ese contexto es perfectamente entendible que el riesgo país se haya elevado como sucedió, y ahora que ya no tenemos esa incertidumbre, porque el presidente Noboa ha sido muy claro en la necesidad de continuar un programa con el Fondo Monetario, de mantener un manejo ordenado de las finanzas públicas, pues esta confianza vuelve a recuperarse en forma paulatina. Y como estamos al inicio de un periodo completo de presidencia, los agentes económicos del exterior y de dentro del país pensamos que el presidente Noboa va a poder cumplir una agenda de políticas públicas que sean beneficiosas para el país, que permitan elevar la tasa de crecimiento económico y que permitan una mejora continua en las condiciones de vida de la población. Muy buenas tardes, economista. Yo quisiera hacer una puntualización respecto a esto que usted nos comentaba de la posibilidad de continuar bajando más el riesgo país. ¿Cuál sería ese escenario o cuáles serían esas condiciones que podrían llevar a disminuir aún más este indicador tan importante para los mercados internacionales? El gobierno del presidente Noboa tiene dos grandes retos por delante desde la perspectiva económica. El primer reto es dar continuidad al programa con el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que pueda haber recursos que compensen las amortizaciones que hay que pagar este año y el próximo año. Entonces, el día en que el Fondo Monetario anuncie que ha llegado a un acuerdo con el gobierno, que ha revisado las cifras y que está de acuerdo con la forma en que se están manejando las finanzas públicas, ese día va a haber un nuevo impacto positivo que va a provocar otra reducción adicional del índice de riesgo país. No sé si alcance a caer a los 500 puntos alrededor de esto que yo estoy previendo como un nivel que le permitiría al Ecuador retornar a los mercados financieros internacionales, pero sería un primer gran paso en la dirección correcta. Luego, si es que efectivamente el presidente, el gobierno, puede enviar a la Asamblea un conjunto de reformas constitucionales que incentiven la inversión nacional y extranjera y que cambien esta visión de que en el Ecuador el Estado tiene que ser el empresario principal y que en lugar de eso le asigne un rol regulador y no de empresario, y que invite a que vengan al sector minero, al sector petrolero, a generación eléctrica, a reconstrucción de la infraestructura vial, inversionistas nacionales y extranjeros. Creo que será un segundo impacto positivo que permitirá que lleguemos a este nivel de riesgo país que estoy previendo.
Algo que también quisiera destacar es la labor que está llevando la ministra de Economía. Vemos que hace algunas semanas estuvo con los multilaterales en Washington, la vimos hace algunos días también en China, con el Banco Chino, teniendo este tipo de reuniones. Este tipo de acercamientos, ¿de qué manera abren las puertas para la inversión? No solamente como parte del Estado, sino también la inversión para diferentes sectores en el país. Pues este rol que está cumpliendo la ministra Moya es muy importante. Tiene dos objetivos muy claros. El uno es poder obtener las fuentes de financiamiento que el país necesita para poder cumplir con las obligaciones de este año 2025. Y luego, el siguiente paso es ir preparando a los mercados financieros internacionales para este retorno, que yo enfatizo mucho, retorno del Ecuador a la emisión de bonos en condiciones que sean favorables para el país. Entonces, es una tarea a la cual cualquier ministro de Economía en las circunstancias actuales tendrá que dedicarle mucho tiempo, mucha energía, porque constituye una de las primeras prioridades del país. Ahora, junto a eso viene ya la inversión en el sector real, en lo que mencionaba hace un momento, en vías, en generación eléctrica, en minería, en petróleo. Esto no está estrictamente vinculado con el índice de riesgo país y con lo que suceda con los bonos. Pero tenemos que tomar en cuenta que cualquier inversionista del exterior que esté considerando poner dinero en el país, en cualquiera de estos sectores que he mencionado, sí va a mirar al índice de riesgo país, porque es un termómetro que permite medir cuál es la facilidad de acceso que puede tener una empresa ecuatoriana para financiamiento tanto dentro del país como del exterior. Economista, también no podemos olvidarnos de la gira que acaba de terminar hace pocos días del presidente Daniel Noboa. Fue a Arabia, al Medio Oriente, donde hay muchísimo dinero y muchísimas formas de que inviertan en Ecuador. También estuvo en Europa y terminó una de sus últimos paradas fue en los países más importantes de Europa. Aparte de eso, también estuvo en Israel, que creo que ahí tiene que ver un poco más por el tema de la seguridad. Esa visita, ¿qué debería de venir después de esa visita? ¿Qué debería venir para que eso se concrete finalmente? Nuestros invitados esta semana, como usted también ya lo mencionó, nos hablaban de los sectores estratégicos en la Constitución, que son una traba en el día a día de los gobiernos para la inversión extranjera. ¿Cuál cree que usted que deberían ser los siguientes pasos de este gobierno? A mí me parece que el viaje que realizó el presidente de la República refleja un amplísimo apoyo internacional. Es realmente positivo para el Ecuador sentir que se nos abren las puertas y que podemos dialogar positivamente con los países que representan los principales mercados del mundo para las inversiones que requiere el Ecuador y para las exportaciones ecuatorianas. Entonces, hay que subrayar que es un viaje que refleja esto que es muy positivo para el país. Sin embargo, de ahí a que se pueda atraer recursos por sumas importantes para inversión en los sectores que he mencionado, hay una distancia, hay mucha carpintería por hacer. Y parte de eso
está vinculado a las reformas constitucionales que ya en el país se han discutido de manera amplia y que están dirigidas a cambiar este rol que yo mencionaba, que lamentablemente se instauró en el Ecuador a partir del año 1972 con el boom petrolero, en donde se impuso que el Estado ecuatoriano sea empresario, con muy malos resultados, obviamente, hasta ahora. Entonces, parte, digo, de lo que se requiere es este conjunto de reformas que cambian el modelo y que le asignen al Estado un rol supervisor, regulador, y que sea el inversionista privado, nacional y extranjero, el que corra el riesgo y haga la gestión operativa en todos estos sectores. Pero más importante que esta reforma, solo permítame... Sí, termine, por favor, adelante. Más importante que esta reforma es una actitud de los principales funcionarios públicos que abran el espacio para que les puedan visitar empresas grandes, empresas serias, para que puedan escuchar de los más altos funcionarios de Estado qué es lo que el gobierno está pensando hacer hacia adelante, qué es lo que les ofrece a los inversionistas en términos de reglas de juego estables, que no se vayan a cambiar de la noche a la mañana, y cómo les pueden dar seguridad, por ejemplo, a través de mecanismos de arbitraje y mediación que sean confiables para los inversionistas del exterior. Esto último que estoy mencionando es fundamental, y para que se lo pueda hacer, a mí me parece, en mi modesto criterio, que un ministerio tan amplio como es electricidad, petróleo y minería tiene que ser dividido, porque no hay un ser humano que pueda manejar de manera conjunta estos tres sectores que son el foco de inversión potencial que tiene el Ecuador y que son fundamentales para su desarrollo y su progreso. Economista, queremos agradecerle muchísimo, muy claros sus comentarios. Esperemos que pronto el país no solo llegue a la mitad de lo que está ahora en el riesgo país, sino mucho menos, la dolarización se fortalezca aún más y sobre todo que la inversión extranjera llegue más pronto de lo pensado. Un abrazo a la distancia y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ahí lo escucharon al economista Arízaga hablando sobre lo que tiene pendiente el Ecuador, a dónde va el gobierno ecuatoriano, la tranquilidad de los mercados, Lucero, porque el presidente está demostrando y el Ejecutivo está demostrando que la forma correcta de hacer las cosas es donde vamos. Por supuesto, demostrar confianza, y eso es muy importante al momento de atraer la inversión extranjera, y creo que se están dando los primeros pasos para poder consolidar eso y, como lo decía nuestro entrevistado, pues retomar y volver a tener la presencia de Ecuador en el mercado internacional, ¿no?, que tanta falta hace. Así es, nos vamos a un corte y regresamos aquí, en la otra agenda. No se vaya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que teníamos me dejaba a los 12 años. Eso, lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen
que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Estamos de regreso con más de La Otra Agenda y ahora tenemos a nuestra tercera invitada de la tarde. Ella es la abogada Gabriela Guerrero. Ella es analista política y con ella estaremos conversando sobre las expectativas por el nuevo periodo de Daniel Noboa y la Asamblea. Así es, la Asamblea comienza con pie derecho por un lado y con pie izquierdo, tal cual, por el otro. Han puesto amparos constitucionales, no les gusta que les hagan lo que les hicieron por 9 años. Y la verdad es que, como decía hoy en una entrevista Milton Pérez al señor Ricardo Patiño, ¿qué se siente? Bueno, se debe sentir bien feo. Para hablar del tema, ya tenemos con nosotros a la abogada Guerrero. Abogada, buenas tardes, gracias por estar en La Otra Agenda. Muchísimas gracias, buenas tardes, qué gusto acompañarles como siempre. Gabriela, ¿qué se siente? ¿Qué usted cree que siente el correísmo que le haga lo que les hicieron ellos a la gente y a los otros partidos durante tanto tiempo? Bueno, sin duda alguna debe ser un shock bastante importante en términos de la pérdida del poder que eso implica, ¿no? Recordemos que probablemente la última vez que un gobierno de oposición tal vez tuvo una mayoría dentro del legislativo, habrá sido cuando el propio Rafael Correa estaba dentro del gobierno, ¿no? O sea, es decir, hablamos que hace más de 12 años el oficialismo no tiene necesariamente un poder dentro del legislativo. Y esto ha hecho que quienes lideran el legislativo puedan hacer una toma de decisiones que muchas veces, más allá de impedir esto o forjar más bien este tema de pesos y contrapesos, ha impedido que los gobiernos logren avanzar en sus propuestas políticas. Entonces, sin duda alguna, esa pérdida del poder hoy se refleja en que hoy no tengan, por ejemplo, participación dentro del CAL. Como al inicio de este programa, como lo decía antes, yo hablaba sobre la agenda que ellos manejan, que muchas veces está sobre lo que el Ecuador necesita. Por ejemplo, leíamos a un Andrés Arauz hablando de que ha llamado a presidentes del mundo a decirle que no vengan, no sé cuánto le habrán contestado el teléfono. O esta mañana en una entrevista en Teleamazonas a Ricardo Patiño, donde quería imponer sus preguntas y su forma de contestarlas para que el Ecuador siga viviendo esa narrativa que ya está caduca. Y después entramos a redes sociales y vemos a una ex candidata como Luisa González, que ha perdido 2 veces, y la segunda la ha perdido por bastante, donde sigue, en lugar de buscar propuestas, siguen dándole a temas que ya a la gente no les interesa. La gente quiere trabajar, la gente quiere seguridad. ¿Eso a dónde va a llevar al correísmo en los siguientes años? Volvamos a partir del hecho de que la pérdida del poder sí los pone en una situación compleja como partido. Ya per se, porque a la interna sí hay un fuerte fraccionamiento por más de que lo traten de evitar. Inclusive en la estrategia política que se utiliza al inicio, en la primera sesión, cuando
sale Raúl Chávez y dice vamos a crear nuestra propia bancada. Por más de que haya sido un término de tratar de buscar espacios dentro del CAL, sí hay ahí entonces una representación importante en que puede formarse otras fuerzas de izquierda que vayan reemplazando poco a poco a Revolución Ciudadana. Si es que Revolución Ciudadana, por ejemplo, no hace una innovación de nuevos perfiles a los cuales empujar y que dejen de ser por ahí el correísmo. ¿Qué les queda? Les quedan las elecciones venideras, que son las más importantes para ellos. Hablo de las elecciones seccionales, donde sería la última oportunidad de no terminar de perder poder. No tienen representación real dentro de la Asamblea, por más de que sí sean, me refiero a, digamos, una bancada importante. Dentro de las comisiones se los ha limitado. Participan en todas las comisiones, pero no tienen una mayoría en términos de votos. Manejan simplemente 2 comisiones donde al correísmo más representativo se los ha arrimado en una sola comisión. Entonces, no tienen real poder de accionar dentro de las comisiones. Dentro del legislativo no cuentan realmente con una mayoría absoluta. El gobierno tampoco, pero tiene gestión de ahí de votos. Y podrían estar perdiendo unas elecciones seccionales si es que no hacen una suerte de representación. Eso es una pérdida importante de poder para el partido. Abogada, muy buenas tardes. ¿Cómo va a llevarse a cabo la gobernabilidad, al menos de lo que ya hemos podido ver en esta primera semana de posesionada a la nueva asamblea? Vemos al grupo del correísmo obviamente relegado completamente de los cargos verdaderamente de toma de decisiones o de poder, pero los vemos muy tratando de llamar la atención, pero ¿qué tanto este intento de llamar la atención puede afectar o no la gobernabilidad al no tener los puestos claves? Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ver, lo que está tratando tal vez de hacerse es de mostrar a la ciudadanía esta suerte de que no tengo participación, lo cual no es del todo cierto. Ya vemos que sí ocupan comisiones, lo que pasa es que no ocupan estos altos cargos a los cuales estaban acostumbrados. Y digamos que lo que se trata de hacer a través de eso es buscar la legitimidad en la ciudadanía, ¿no? La indignación dentro de la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa? Que como han sido una fuerza opositora también importante dentro de estos gobiernos anteriores, la ciudadanía dice también, necesita tal vez el gobierno tener un legislativo que le permita gobernar, porque si no, no está pasando ninguno de los proyectos de ley. Inclusive, digamos, la sesión que tuvieron esta semana, les faltó un voto para poder hacer una aprobación de ley. Entonces, y hablo ahí del oficialismo. Entonces, significa que ahí incluso falta una consolidación mucho más fuerte con estos aliados que ha buscado el gobierno. En este momento, la ciudadanía lo que busca es que se agiliten esos procesos legislativos que ha tomado tanto tiempo que se haga y que ha hecho inclusive la pérdida de confianza en la institución asamblea. Entonces, esta es la oportunidad, creo yo, además de que no solo se produzcan los cambios y se trabaje en lo que se tiene que trabajar, sino que la ciudadanía está enfocada en que el gobierno cumpla, no en que se les ha dado tanto la representación o no dentro del legislativo en cargos altos, porque representación la tienen y son parte de absolutamente todas las comisiones. Además de esto, ya vemos que hay un primer proyecto que el Ejecutivo envió a la Asamblea y que para fin de mes ya prácticamente tendríamos un informe para poder tratar el primer debate en el Pleno. Respecto a esta situación, ¿cómo ve usted cómo se va a lograr posicionar este proyecto de ley y sobre todo para que tenga el respaldo y la aprobación de la mayoría en la Asamblea? Más o menos hemos visto que el gobierno logra obtener en el mejor de los casos 80 votos, ¿no? Pasando los 77 requeridos de una mayoría absoluta. Sin embargo, hemos visto que estos votos suelen ser fluctuantes, es decir, que llega entre un 74, un 77 y un 80, y esto significa que con aquellos asambleístas con los que ha podido hacer fuerza política, con aquellos partidos que están haciendo alianzas con el gobierno, tiene que lograr tener una consolidación porque aún es frágil esa alianza. Y eso significa que si el gobierno no consolida esas alianzas, la bancada de Revolución Ciudadana Reto podría encontrar ahí una oportunidad para robar votos. Y eso es lo que debe
digamos, prever el gobierno si es que quiere realmente que se apruebe no solo esa ley, sino los futuros proyectos que estén tomando, ¿no? Entonces, ahí el gobierno tiene que hacer una estructuración importante en la consolidación de esas negociaciones, que sin duda las ha hecho un poco mejor a través de ya la consolidación también de las comisiones de la semana pasada. Abogada, cambiemos un poco de tema. El día sábado recibe la banda el presidente de la República en este primer periodo completo. Recordemos que el anterior no cuenta a nivel de elecciones. ¿Qué cree usted que van a hacer aparte de la ley que ha mandado estos días, el fin de semana pasada, que mandó para desmantelar estas bandas a niveles financieros y otras cosas más? ¿Cuáles cree usted que deberían ser las primeras leyes que mande también como nuevo presidente de la República Daniel Noboa a la Asamblea? Hay dos temas inminentes en términos de leyes que se tienen que tomar en cuenta. El primero, que creo que es el más trascendental por la urgencia, es justamente el mejoramiento en términos eléctricos. Ya se trabajó bastante para permitir que haya un poco más de flexibilidad sobre la participación, por ejemplo, de los privados dentro del monopolio que tiene actualmente el gobierno en función a los temas eléctricos. Pero se habla de una posible crisis a finales de año y esto está resonando en varias áreas. Entonces, ese es uno de los focos principales para prevenir que no se vuelva a producir cortes más adelante, y sí hay ciertos mecanismos que se pueden arreglar a través del legislativo. Otro tema bastante importante, el tema de inversiones, que si bien, digamos, es evidente que el Ecuador requiere el tema de inversiones porque no contamos actualmente con el financiamiento y las deudas de gobiernos anteriores también nos afecta. Más allá de tener, por ejemplo, una normativa ya hecha en términos de alianzas público-privadas, se requieren más espacios que generen seguridad jurídica, temas, por ejemplo, como arbitrajes internacionales, temas, por ejemplo, como contratos de inversión que permitan sobre todo el arribo de nueva economía consolidada dentro del país, ¿no? Y tal vez un tema adicional con eso es cómo el gobierno vincularía con los temas de trabajo que ha venido también realizando o ha propuesto a través de sus consultas populares. Esa es la oportunidad. A ellos simplemente le pondría adicional aquellos cambios estructurales que no ha podido lograr, digamos, sin una bancada consolidada. Y eso me refiero a la Constitución en general, cosas que no están funcionando en este momento, que ya viene a ser per se estructura del Estado, como el propio Consejo de Participación Ciudadana. Ahí no le servirá netamente su mayoría absoluta, si es que la llega a tener, pero es la oportunidad que tiene para gestionar a través del Pleno esos cambios, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunos detalles como hace un rato lo analizábamos. Ha descendido el riesgo país. Vemos también que los multilaterales, el Banco Mundial va a enviar una delegación en los próximos días acá a Ecuador para hablar sobre el tema de la inversión. Este quizás es uno de los mayores retos que tiene el presidente en este periodo completo que va a comenzar. Sí, y requiere el tema sin duda de inversión, sobre todo para todos los sectores estratégicos. Recordemos además que estos grandes proyectos con los que cuenta el Ecuador requieren de una inversión importante, y además que muchos de ellos fueron planteados por gobiernos anteriores que no terminaron de hacer la construcción de estos proyectos. Inclusive varios de ellos están siendo ahora mismo analizados por Fiscalía y están siendo llamados a juicio políticos que participaron en esos gobiernos anteriores. Ahora, es verdad, como he mencionado, que no cuenta actualmente el Ecuador con ese financiamiento, y no solo va a requerir de los organismos multinacionales, requiere de esa seguridad jurídica para que el inversionista en general, sobre todo del sector privado, pueda venir a invertir y que sea atractiva esa inversión. Ahora, eso le hará además al gobierno repensar en la estructura propia de no solo una burocracia consolidada, sino de personal técnico que ayude a, digamos, que esa burocracia no se quede encapsulada, que es lo que pasa muchas veces y pasa actualmente en el gobierno. Entonces tendrá que evaluar, sobre todo, no solo la cantidad de personal que requiere,
sino la calidad de personal que se vincula para ayudar a que ese sistema de inversiones realmente florezca. Abogada, queremos agradecerle por haber estado esta tarde con nosotros, muy claras sus palabras, y la verdad es que nos queda clara lo que puede pasar con la revolución ciudadana si siguen estas terquedades y seguir con los chismes de cocinera. Esta mañana vimos también cómo el ex candidato Arauz hablaba de los chismes de que no viene tal presidente, tal rey, tal cosa. Así no van a llegar a ningún lado. Muchísimas gracias, abogada. A ustedes por la invitación, como siempre. Muchas gracias. La abogada Guerrero nos decía y nos comentaba su opinión sobre todo lo importante, Lucero, que puede hacer el presidente en los primeros días de su gobierno y a dónde va la revolución ciudadana que va de tumbo en tumbo. Por supuesto, yo hago un poco conversando aquí con los chicos de la redacción, decíamos, ya tuvimos el trial period, por así decirlo, ahora vamos con la suscripción completa estos 4 años, y en realidad sí sería importante, creo que al momento de, independientemente de cuál sea la ideología o cuál sea la bancada o la postura política, creo que es importante ser conscientes, cada uno de los políticos que llegan a cargos importantes, por qué han llegado a ese puesto, ¿no? ¿Por qué tienen esa responsabilidad? Y no es con la idea que ellos tienen o con su agenda personal o con su metro cuadrado, es con la ciudadanía, con los 18 millones de ecuatorianos. Con ellos es con quienes tienen el compromiso y por ellos es por quienes tienen que trabajar. Entonces, ok, ya, no tengo yo mi cuota de poder, pero trabaja. O sea, desde donde estás, tú puedes trabajar. Propón, trabaja, haz. Así es. Independientemente, si cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo puede también desde su metro cuadrado hacer propuestas y hacer un mundo mejor, si has sido elegido, también puedes hacerlo. O sea, tampoco, no sé. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con Lucero. Pero aquí vamos a un corte y ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bueno, y hoy en la mañana nos dio una excelente noticia, un deportista ecuatoriano que nos tiene acostumbrados a esto, a las buenas noticias. Carapaz, Richard Carapaz, la locomotora de Carchi, una vez más
nos trae buenas noticias, Lucero. Por supuesto, él lo vemos que triunfó en esta etapa 11 del Giro de Italia, el Giro de Italia, con su maillot de color rosado. Ya estamos acostumbrados a que él solamente nos traiga buenas noticias, que nos traiga ese sentimiento positivo y de orgullo nacional. Nuestra locomotora de Carchi todavía no termina el Giro de Italia, esta es solamente la etapa 11, le faltan todavía algunas etapas más, pero estamos seguros de que le va a ir súper bien y que por supuesto nos va a traer más alegrías. El que no le trae alegrías a Colombia es el presidente Gustavo Petro. Hay un video en redes sociales el día de hoy donde tiene gestos y configuraciones faciales que no son muy normales, Lucero. Sí, recordemos que él ha estado, por así decirlo, en el ojo del ojo público en Colombia, muy criticado, sobre todo luego de estas cartas que le escribió quien fue uno de sus hombres, por así decirlo, de confianza, uno de sus ministros. En el video lo vemos en Barranquilla. Lo vemos en Barranquilla. Y vemos al militar que miren cómo lo tiene que orientar, ayudarlo. Hay gente que presume, decimos presume, que estaría aparentemente pasado de copas, puede ser que se haya desorientado. Se lo ve confundido. Confundido. Esos son lo que antes no había, que son las redes sociales, ya no ocultan nada. Y este es el caso de Petro. Y bueno, gran programa el día de hoy. Lucero, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, Guillermo, por el espacio y bueno, los vamos a estar acompañando mañana. El día de mañana. Por supuesto. Así es, mañana a las 4 en punto de la tarde volvemos con la otra agenda. Aquí donde preguntamos lo que otros no preguntan. Chao.